Bueno, pues, fiscal Gerardo de la Cruz Tobar, el fiscal especializado en anticorrupción en el estado de Jalisco. Gracias por esta entrevista. Al contrario, Efraín, siempre es un placer platicar contigo y desde luego aprovecho para platicar con el auditorio en la medida que nos permitas escuchar la voz de la gente que nos escucha. Fiscal, platíquenos sobre qué son estas famosas caravanas anticorrupción que se llevan a cabo a través de esta fiscalía. Ojalá y verdaderamente fueran famosas, Efraín, pero nos cuesta trabajo irlas posicionando. Fíjate que es un proyecto que lanzamos desde la Fiscalía con la finalidad de poder llegar a los diversos municipios que tenemos en el estado con los servicios precisamente de la Fiscalía, valga la redundancia. Lo que pasa es que tenemos, pues vaya, nosotros 6 años ya trabajando en la Fiscalía, 6 años de creación de la Fiscalía, pero de una manera natural, por temas de presupuesto, por temas de infraestructura, de planeación, únicamente nace la Fiscalía en la zona metropolitana y de una manera limitada con un solo agente de Ministerio Público y poco a poco nos hemos ido desarrollando. Pero no obstante que hemos ido creciendo, de repente decíamos, ¿qué hacemos? Somos una fiscalía del Estado, no la fiscalía de la zona metropolitana. Entonces, ¿cómo le llevamos los servicios de la fiscalía al resto del Estado? Y el proyecto en el que pensamos fue la caravana anticorrupción, porque hemos crecido un poco. En este momento ya logramos tener una agencia de Ministerio Público en Puerto Vallarta, otra en Zapotlán el Grande y recientemente en Tepatitlán. Pero no obstante eso, estamos extendidos en 3 municipios desde donde atendemos otras zonas, ¿no? En este caso, la zona en la que ustedes se encuentran la atendemos desde Tepatitlán, sí, pero no obstante eso, si la agencia de Ministerio Público está en Tepatitlán y tenemos una persona que esté en Atotonilco, que quiere presentar una denuncia, tiene que trasladarse hasta allá. Y muchas veces eso implica perder un día de trabajo, dejar de generar un día, implica la incomodidad, la inseguridad de lo que es el viaje. Entonces, y ante eso, decidimos arrancar con este programa donde llevamos precisamente los servicios de la Fiscalía, sacando a la gente del Ministerio Público de la oficina y recorriendo un municipio distinto cada semana. Entonces, así lo estamos haciendo. Ahora ya procuramos hacerlo inclusive hasta, antes lo hacíamos 15 días, después cada semana, y ahora, dado que podemos tener ya agencias de Ministerio Público foráneas, hay semanas en que hacemos 2 caravanas. Entonces, pero en diversos lugares, ¿no? El día de hoy estamos con una caravana que sale de la zona metropolitana hacia Casimiro Castillo. La próxima semana sale de Tepatitlán ahí con ustedes, a la delegación de Atotonilco. Entonces, ahí a San Francisco, delegación de Atotonilco, que es la que vamos a ir el día 16, el martes, próximo martes. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es, en principio, darnos a conocer, porque también el tema de la publicidad, de la difusión, tiene que ver con presupuesto. Y muchas veces el presupuesto es muy limitado y no te permite hacer unas campañas como las que vimos o padecimos de los partidos electorales en meses recientes, ¿no? De repente nos bombardeaban todo el día con temas políticos. Bueno, así no se te bombardea con la información de una institución que te presta un servicio. No, la fiscalía no tiene esa oportunidad porque no tiene ese presupuesto. Entonces, sí, un pequeño presupuesto que tenemos para difusión, pues lo aprovechamos en una campaña de radio que nos alcanza para 3 o 4 días o para una semana en el año, pero ¿cómo llegamos más? Y ahí es donde aprovechamos la oportunidad que nos dan personas como tú, que nos abren la puerta de los medios de comunicación y que nos permiten informarle a la población qué es lo que hacemos y nos permiten anunciarle dónde vamos a estar. Entonces, en cada caravana va ahí la gente del Ministerio Público con el personal operativo, con el personal de apoyo, y nos plantamos normalmente en la plaza pública de todas las delegaciones o de los municipios, con la finalidad de platicar con la gente, pero de platicar con la gente ahí donde ellos están y donde normalmente tienen sus problemas. Muchas veces para nosotros sería más cómodo pedir un espacio público, pero en una dependencia, ¿no? Si nos acercamos con el presidente municipal, estoy seguro que podemos lograr que nos presten un espacio dentro de la presidencia municipal, en sombrita o en una oficina, con comodidad, vaya. Pero eso no le da la confianza a la gente porque la gente muchas veces dice, ¿y cómo voy a ir a meter a la presidencia municipal a denunciar si quiero denunciar al presidente municipal, si quiero denunciar al director de obras públicas, o si voy a denunciar al director de la policía? No lo puedo hacer. Entonces, considerando esa situación, en lugar de buscar la comodidad del personal que sale,
buscamos más bien dónde podemos generar una mayor confianza. Y creemos que donde la gente se puede sentir más tranquila es en un espacio público que no esté bajo el control de nadie. Y ahí es donde buscamos espacios como las plazas públicas, las plazas principales. Entonces ahí nos paramos a un lado de donde la gente pasa todos los días. Ahí ponemos nuestra mesita, nuestros banners y demás para darnos a conocer, y con quien decida acercarse con nosotros, platicamos acerca de cuáles son los delitos que atendemos. Platicamos acerca de en qué manera nos afecta la corrupción como sociedad, cómo es que incide en los servicios públicos, municipales, estatales que estamos recibiendo y que de repente no consideramos que sean los adecuados. Y de qué manera esto ha servido para que algunas personas se enriquezcan, porque a la larga, las más de las veces, los problemas que tenemos como sociedad son producto de la corrupción. Y aunque sí entiendo que en muchas ocasiones es por falta de preparación, porque por falta de planeación, pero también muchas veces es por mala fe. En muchas ocasiones es porque la gente está tratando de sacar un beneficio, así sea el beneficio más pequeño hasta las cantidades superiores, ¿no? Entonces, a la larga, quien está incurriendo en actos de corrupción, sobre todo en los relevantes, se está enriqueciendo a costillas nuestras, a costillas de los impuestos que pagamos todos nosotros como ciudadanos. Entonces, eso hay que combatirlo. ¿Y lo combatimos cómo? Pues investigando y persiguiendo la corrupción. Para eso está la Fiscalía Anticorrupción, para investigar y perseguir los delitos cometidos por hecho de corrupción. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque finalmente no tenemos una varita mágica, no tenemos una bola de cristal que nos permita saber qué está pasando y dónde está pasando. Y fíjate, en esa situación de que no tenemos una varita mágica, te pongo un ejemplo, un video que yo creo que todos hemos visto esa semana. En los últimos 3 días se han estado difundiendo en medios de comunicación un video donde en zona metropolitana, suponemos por los elementos que se advierten ahí y por la patrulla que se ve, en ese video vemos a dos elementos de la policía vial que tienen una patrulla de las que están enfocadas al programa de verificación responsable. Está la patrulla a un lado, están los dos oficiales y están en una calle así como sencilla, y de repente se acerca una persona con ellos, un varón, un señor, se acerca y hay un intercambio. El señor aparentemente les entrega algo y la oficial le entrega algo más a cambio. Viendo esa situación, nosotros consideramos ese es un tema de corrupción. Lo más probable es que el señor le haya entregado dinero, producto de un soborno, de un cohecho, de una mordida, como lo conozcamos, ¿no? Y la policía, ¿qué le entregó a cambio? La policía vial. Lo seguro es que le haya entregado su licencia. O sea, lo lógico a pensar en esa situación es que lo sorprendieron al señor en alguna infracción de movilidad. A lo mejor no tiene su holograma de verificación, a lo mejor su vehículo estaba contaminando, le retuvieron su licencia y lo acompañaron hasta su domicilio. El señor salió, entregó dinero y después le entregan la licencia. Eso es lo que suponemos, ¿eh? Por lo que vemos en ese video. Estamos haciendo esa referencia a ese video que yo creo que hemos visto todos, pero ¿qué nos consta? En realidad no vimos si el señor entregó dinero, no vimos si la policía vial le entregó una licencia o qué fue lo que entregó a cambio. No sabemos qué fue lo que ocurrió que motivara ese intercambio. Entonces, ¿qué nos falta ahí? Nos falta la denuncia, ¿eh? Claro que en contra de estos dos elementos que se advierten en el video, ya inició una investigación desde el punto de vista administrativo. Hemos mantenido comunicación con el órgano interno de control de la Secretaría de Seguridad relacionado con el tema, y hay una aún que exista una responsabilidad administrativa porque se advierte que el actuar de los elementos es irregular. Pero qué pasa con las pruebas? ¿Cómo vamos a llevar a declarar a esta persona si no ha venido a denunciar con nosotros? O sea, ¿cómo vamos a combatir eso? Porque afortunadamente se les filmó, ¿eh? Y eso tiene como consecuencia que ahorita estén suspendidas esas dos personas y que haya una investigación administrativa en contra de ellas. Pero si no se les hubiera filmado y no tenemos ninguna denuncia, pues ¿cómo les vamos a sancionar? ¿Y cómo vamos a evitar que esto se siga dando? ¿Y cómo vamos a evitar que este mal actuar siga afectando a la sociedad? Porque lo más probable es que se haya dado una situación casi casi hasta de extorsión, de te voy a llevar tu carro al corralón, de que te va a costar muy caro, de que a ver cómo lo sacas, de que pues mejor tú dime cómo te ayudo, ¿no?
que son, pues vamos, de alguna manera los diálogos naturales en ese tipo de eventos. Pero esto es algo pequeñito, ¿eh? Eso es algo pequeñito, comparado con lo que se investiga relacionado con hechos de corrupción. Y si para algo tan pequeñito nos serviría mucho una denuncia, claro que para asuntos más relevantes es indispensable la denuncia, porque como comentaba hace un momento, hace 6 años y fracción nos tomaron protestas, ¿no? No, sí, pero no nos dieron una bola de cristal, no somos adivinos, no sabemos dónde está pasando qué cosa. Y ahí es donde la sociedad, ahí es donde la gente que nos está viendo, la gente que nos escucha, pues puede tener información. A lo mejor ellos saben quién es el servidor público que está disponiendo para él o para otro de un bien público, propiedad del Estado, pero que lo está aprovechando en su beneficio. A lo mejor alguna persona del auditorio sabe que un vehículo que pagamos todos lo tiene la novia, la esposa, el hijo de un servidor público y le están dando uso para el que no se compró. A lo mejor alguien sabe que esta persona que favorecieron en una licitación es propiedad de alguien que está ligado a un servidor público y ese es un acto de corrupción. A lo mejor alguna de las personas que nos escuchan sabe de alguien que no está trabajando, pero que sí está cobrando, porque lo dieron de alta en las filas del servicio público, lo que llamamos aviadores. Entonces, muchas veces nosotros conocemos estos casos y nos quedamos callados, pero nos afecta a todos porque nos cuesta a todos. Y fíjate, de repente se hacen estudios y vienen y dicen, no, hombre, hay un 10% de aviadores en la nómina. Espérame, 10% es un montón, porque si tú me dices, tengo, no sé, vamos hablando de un número, tengo 1,000 policías, aunque me refiero, vamos hablando de un número hipotético, hay 1,000 policías en esta corporación, en el estado, ¿no? Ok, perfecto. Y si un 10% son aviadores, son 100 policías. Claro que 100 policías nos hacen falta en la calle, ¿eh? Haciendo su labor verdaderamente y no nada más cobrando. Entonces, ni siquiera les pedimos que se compliquen la vida dándonos sus datos, porque afortunadamente, cuando platica con ustedes el agente de Ministerio Público ahí en la plaza, les va a informar que si ustedes quieren, pueden presentar una denuncia aún de manera anónima. A mí no me interesan sus datos, ¿eh? No me interesa meterlos en problema. Me interesa la información que tienen, me interesa lo que saben, porque a partir de ahí podemos iniciar una investigación a partir de un dato que nos den objetivo. Si ustedes me dicen, y así ha pasado, afortunadamente sí hemos recibido ese tipo de denuncias, si ustedes me dicen, fulano de tal, trabaja en tal dependencia, es mi vecino o era mi vecino, aquí vivíamos en la misma colonia, en condiciones similares, y después de 3 años, después de 6 años de trabajar en el gobierno, resulta que ya es rico, resulta que ya tiene rancho, que hace viajes al extranjero, tiene carro de lujo, no sé, gasta más de lo que de manera natural se puede entender. Y eso probablemente sea un enriquecimiento ilícito. Mm, Derivado de denuncias así, hemos tenido casos de éxito donde hemos logrado detener a algún servidor público que se ha enriquecido indebidamente y que a la larga tuvieron que regresar lo que tenían de exceso en vamos, en su patrimonio. Porque eso es bien sencillo, fíjate. Tuvimos un tema reciente, este año concluyó, que de una persona a nivel dirección de una dependencia. Oye, nivel dirección, ¿qué podrá ganar? Bien pagados 50,000 pesos, y se me hace mucho. Bien pagados 50,000 pesos. Ok, 50,000 pesos son al año 300,000 pesos. Sí, y 300,000 pesos, perdón, son 600, son 600,000 pesos. Pero 600,000 pesos en 3 años que trabajaste aquí son menos de 2 millones de pesos. ¿Cómo tienes más de 7 millones en propiedades? ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde se invierte para poder tener eso, no? ¿O cómo puedes ahorrar tanto? ¿Qué acaso no comes, no gastas, no vistes, no calzas, no pagas renta? O sea, yo creo que no quiero pensar cuánto, cuánto le pagan a una persona que dirige un programa tan exitoso como el tuyo. A lo mejor los mismos 50,000 pesos, ¿no? Pero no los ahorras, mi estimado Efraín, te los gastas, ¿no? Entonces, ¿cómo es que de repente tienes bienes que exceden el monto de lo que tú ganaste en estos años por 7 millones de pesos más? Explícamelo, porque ahí el delito de enriquecimiento ilícito sí le da carga de la prueba al investigado, porque lo que establece la ley es que comete el delito de enriquecimiento ilícito el servidor público que no pueda explicar el origen lícito
de los bienes que posea o de los que se sustente como dueño. Entonces, yo acredito que tú tienes bienes. Ahora tú acredítame que los obtuviste de manera lícita. Y si no me lo puedes acreditar, tienes el delito de enriquecimiento ilícito. Y esta persona que les comento, pues lo tuvimos en la cárcel, lo tuvimos en prisión preventiva, duró un año en prisión preventiva y finalmente logró un acuerdo que permite el código con un procedimiento abreviado, tuvo una pena baja para poder salir, pero tuvo que reponer, tuvo que regresar la cantidad que excedía de lo que él había ganado en ese tiempo. Entonces, finalmente la dependencia terminó recibiendo 6.600.000 pesos que vinieron para atrás, ¿eh? Y que de alguna manera los había obtenido en su trabajo ahí en esa dependencia, pero no en su trabajo lícito, no en su trabajo lícito, porque lo que pagaban lícitamente es lo que le depositaban por su nómina. No, claro que eso no lo recibió de su trabajo lícito, eso fue porque algo hizo. Entonces, ese tipo de situaciones, basta con que me lo denuncies, basta con que me digas, Pedro Pérez, que trabaja en tal parte, es propietario de esta propiedad que es superior y la compró siendo servidor público, es superior a lo que gana. Y a partir de ahí, nosotros desplegamos toda la investigación de registro público de la propiedad, de catastro, de licencias municipales, y no solo de un municipio, ¿eh? Hacemos una investigación muchas veces que abarca todo el estado, porque podemos encontrar propiedades en un lugar y en otro, y en ocasiones lo hacemos en otros estados también. Y así podemos acreditar muchas veces que alguien está enriqueciéndose de manera ilícita. Pues hay muchas situaciones, muchos factores que pueden ser actos de corrupción y que nos afectan. Ahora, algo que también ha sido, pues si no digo que sí, muy frecuente, pero sí lo hemos tenido, es el delito de delitos cometidos en administración de justicia. ¿Esto en qué consiste? Bueno, nosotros cuando litigamos un asunto, bien sea de que la materia que sea, ¿no? Que nos toca demandar a alguien o que nos demanden o denunciar o que nos denuncien, estamos en un litigio, inclusive de materia laboral, estamos en un litigio. ¿Y qué esperamos de las autoridades que están al frente en los juzgados? Pues que se comporten de una manera imparcial, que no favorezcan a ningún. Definitivamente. Es lo que se espera, ¿no? Porque finalmente para eso tenemos la imagen de la justicia así y representamos a la diosa Temis con una venda en los ojos, ¿no? Para que no vea quién está litigando y con una balanza para que no se cargue a favor de nadie. Ok, pero ¿qué pasa cuando tú estás litigando un asunto de la materia que sea y te das cuenta de que parece que estás litigando en contra del juez o del secretario o del Ministerio Público? Porque están favoreciendo a tu contrario, ¿eh? Y porque lo están asesorando, y porque lo que tú promueves no procede, y que lo que el otro promueve lo hacen de inmediato. Bueno, muy probablemente tengamos un delito ahí también, y es un delito que, llamado así por el Código Penal, delitos cometidos en administración de justicia. Y les puedo comentar que, aunque no sea un tema de presumir, pero sí les puedo comentar que tenemos ligados a proceso desde secretarios, agentes de Ministerio Público, coordinadores, jueces, incluso un magistrado relacionado con esos delitos. Entonces se pueden acreditar las cosas, pero obviamente desde la fiscalía nosotros no sabemos qué está pasando en juzgados. Desde la fiscalía nosotros no sabemos qué es lo que están viviendo ustedes que están en un litigio. Por eso necesitamos que nos denuncien. Por eso necesitamos que vengan con nosotros y nos den información y lo checamos. Y si no hay delito, igual se los aclaramos, ¿eh? Porque también ha pasado. También ha pasado que ha habido gente que viene a denunciar, oye, es que mira, tengo esto, el juez me está afectando por esto. Y recabamos información, traemos los expedientes, checamos las actuaciones y decimos, ay, que discúlpeme, en realidad se le pasó un término a su abogado. En realidad su abogado no interpuso una apelación cuando debía, en relación no acudieron a la audiencia puntualmente, se le declara un perdido el juicio porque no presentaste sus pruebas. O sea, muchas veces también puede ser un tema de falta de litigio. Y ahí no tendríamos un delito por parte de los servidores públicos, pero sí le informamos a la gente aquí cuál es el motivo, ¿eh? O sea, si hay delito, vamos en contra del servidor público, pero si no hay delito, le decimos por qué. Y a mí me ha tocado en lo personal, esta misma semana, atender aquí a un abogado con sus clientes que venían a denunciar y yo por ocasiones les digo, ¿sabes qué? Les falta litigio. O sea, ya checaste esto, no, ya checaste esto, no, ya checaste esto, no. Pues es que te estás quedando corto, abogado, tienes que hacer esto, porque si no, tu cliente va a perder. O sea, la verdad es que yo creo que se fue arrepentido de aquí el abogado porque venía a echarle tierra al juez y salió afectado él. Pero también eso ocurre, ¿no? Eso también es una asesoría. Y eso también es una asesoría que les puede dar a la gente del Ministerio Público ahí en la caravana
ahí en la plaza pública, a la hora que ustedes platiquen con él les va a orientar. Si es un tema nuestro, lo atendemos de inmediato. Si es un tema que sea delito o falta administrativa, los deriva a donde tenga que derivarlos. Y si no se trata de una cosa ni de otra, de cualquier manera les da la asesoría que sea necesaria. Pues esa es la trascendencia o la relevancia de que manejemos este programa de la Cámara Anticorrupción. Generar la cercanía con la gente, informarle de quiénes somos, qué delitos son los que nosotros investigamos y desde luego, si en el camino se puede, recabar denuncias. Fiscal, platíquenos cuándo y dónde estarán estas caravanas. Tenemos entendido que en esta región Ciénega Sí, serán en dos semanas, sí, claro, dos tenemos la ocasiones próxima semana. distintas. Tenemos la Ujú. próxima semana la primera, que es el martes 16 de julio, en Atotonilco, en la delegación de San Francisco de Asís. Ahí va a ser la primera, la del martes, y regresamos después, el día 23, a Tototlán. O sea, no nos alejamos de la zona. De paso nos vamos a traer algunos picones, yo creo, de Tototlán, pero sí vamos a andar en aquella zona 2 semanas consecutivas. La primera en San Francisco de Asís, delegación de Totonilco, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde del martes 16, y haremos lo propio el día 23 de julio en Tototlán. Son las dos que tenemos siguientes para esta zona de la Ciénega. A ver, denunciar los temas de corrupción es imposible hacerlo entonces en una fiscalía normal. Fíjate que por cuestión de competencia, sí se puede presentar la denuncia, pero nada más lo que van a hacer es recibirla y mandarla para con nosotros. Déjame comentar el por qué. Eh, ¿Quién investigue los delitos? Ha habido siempre, ¿eh? Siempre ha habido quien investigue los delitos. Para eso estaba la Procuraduría y para eso estaba la Fiscalía General del Estado, ahora nada más Fiscalía del Estado. Ellos son los encargados de investigar los delitos, inclusive los que ahora investigamos nosotros. Sin embargo, se identifica algo. ¿Quién designa al fiscal? ¿Quién designaba al procurador? Lo designa el gobernador. El fiscal designa a los agentes del Ministerio Público. Entonces resultará sencillo que un agente de Ministerio Público o el fiscal designado por el gobernador investigue al gobernador o a los secretarios o a alguien de buen nivel. No ha No, pues hay resultado que pagar posible. favores. Ese es el tema. O sea, si tú lo checas históricamente, ¿cuándo antes de la existencia de la Fiscalía Anticorrupción me podrías decir que tuvimos 5 exsecretarios vinculados a proceso, alguno de ellos en prisión? ¿Cuándo se habían tenido? No, no se habían tenido. Nunca. ¿Cuándo se habían vinculado a proceso a algún juez en funciones? No, 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 no. Tampoco. Ese es el tema. Ese es el tema. Que cuando empieza a abordarse el fenómeno de la corrupción a nivel internacional, no es un problema de Jalisco, ¿eh? No es un problema de México, es un problema mundial. Y eso se aborda desde la ONU. Y México tiene suscritos 3 tratados internacionales de combate a la corrupción. El último es el que llamamos la Convención de Mérida, que se firmó en el 2004 aquí en México, por eso se llama Convención de Mérida. Y ahí se estableció que los países deberían generar instituciones que de manera autónoma e independiente combatan la corrupción. Entonces, esa calidad de autonomía e independencia es lo que hace que ahora nosotros tengamos la especialidad en cuanto a investigar los delitos por hechos de corrupción. Entonces, sacan de la competencia de la Fiscalía del Estado y se la dan a la Fiscalía Anticorrupción. Pero esa autonomía e independencia tiene que ver desde el origen de la Fiscalía. O sea, su servidor no fue designado por el gobernador Aristóteles Sandoval, que era quien estaba cuando nace la fiscalía. No fuimos designados por él. Fuimos producto de un proceso de selección en el que sí había candidatos oficiales, ¿eh? No podemos decir que no había candidatos oficiales. Los dos grandes partidos que tenían control del Estado en ese momento tenían su candidato y el otro grupo de poder que tiene presencia en el Estado tenía su candidato. Es decir, había un candidato del PRI, un candidato de MC, un candidato de la Universidad de Guadalajara. Y había otros candidatos que eran actores políticos también. Y también gente del servicio público, como una exdelegada de la PGR, había ex jueces, ex consejeros del Poder Judicial, presidente del Colegio de Notarios entre los candidatos. Habíamos solamente 2 personas
que no estábamos o que no veníamos del servicio público y que nos metimos a ese proceso de evaluación. Pero de estas dos personas, el otro es hermano de un diputado. Y entonces también había una cierta liga y el único que de alguna manera podía garantizar una autonomía o independencia respecto a los grupos de poder era tu servidor. Eso aunado a que hicimos buenos exámenes, o sea, modestia aparte, hicimos buenos exámenes, entonces fuimos bien evaluados. Y aunque no estuvimos en la primera terna y fue un proceso muy difícil, pues se logró la designación de alguien con autonomía e independencia. Entonces, eso incluso se garantiza también con el periodo por el cual me designan, porque la mayoría de los servidores públicos que conocemos que son designados por el presidente municipal terminan con el presidente municipal. Los designados por el gobernador, desde luego estoy hablando de mandos superiores, terminan con el gobernador, ¿verdad? Sin embargo, a mí se me designa en el periodo del gobernador Aristóteles, me toca un año de su periodo, los 6 años del actual periodo, y me toca un año más del siguiente. Eso es para romper la hegemonía que pueden tener los gobernadores y que no pueden influir directamente en la designación del fiscal. Entonces, eso es lo que hace diferente esta fiscalía. Y por eso te agradecemos mucho que nos permitas platicar con la gente. Al contrario, fiscal, creo que es importante que la gente sepa dónde se van a llevar a cabo estas caravanas y cómo poder acceder a interponer estas denuncias en materia de anticorrupción, precisamente por todo aquello que de pronto vemos con los funcionarios públicos y no quedarnos solamente con el mal sabor de boca o con la rabia de esa corrupción que fue de la que pudimos haber sido víctimas, sino llevar esto a tal grado que pues podamos limpiar de este tipo de servidores públicos la función, la Esa es la misma idea, función esa es la idea. pública. Fíjate que por eso ha sido para nosotros pues mucho de interés el tratar de lograr esta cercanía, porque de las primeras ocasiones que atendíamos gente del interior del estado nos tocó platicar con una señora que venía de Mezquitic, allá arriba de Bolaños, imagínate. Entonces, me contacta por teléfono y me dice que quiere presentar una denuncia y era un tema del Poder Judicial. Me dice, quiero presentar una denuncia, es que me están haciendo esto en un procedimiento. Yo le digo, por la distancia, vaya con el agente de Ministerio Público ahí de Bolaños y él le recibe la denuncia y él me la manda. Y me dice, es que lo quiero denunciar a él también. Entonces, ¿cómo? Bueno, pues entonces, ¿qué puedo decirle? Estamos aquí en Guadalajara, en Amado Aguirre 857, aquí le espero. Pues total, llegó la señora. La señora se movía en silla de ruedas. Imagínate un viaje de 6, 7 horas desde allá hasta acá para venir a presentar una denuncia. Pues claro que la atendimos. Afortunadamente, la pudimos apoyar de manera tal que el asunto que traía se destrabó, aunque debo decir que no era un tema de corrupción, era un tema de litigio. Se estaba litigando mal, se le orientó y ella terminó ganando el asunto y quedó muy satisfecha. Pero eso nos movió a nosotros a pensar qué hacemos para hacer que la gente venga. Entonces, ahora con la Agencia del Ministerio Público de Puerto Vallarta, con la Agencia del Ministerio Público de Zapotlán del Grande, de Ciudad Guzmán, y con la Agencia del Ministerio Público de Tepatitlán, pues es más sencillo que se acerquen. Pero claro, todavía de Atotonilco a Tepatitlán hay que recorrer algo, ¿no? De la marca Sí, Tepatitlán también definitivamente. hay que recorrer algo. Entonces, no es sencillo. ¿Algo más que desea agregar? Pues sí, mira, nada más agregarle a la gente que tomemos conciencia un poquito de que la mayoría de los problemas que enfrentamos como sociedad son producto de la corrupción. Y por lo tanto, creo que es de interés de todos que la corrupción la vayamos disminuyendo a la medida de lo posible. ¿Cómo lo hacemos? Ustedes denunciando y nosotros investigando y persiguiendo a los corruptos. Vamos haciéndolo juntos. Denuncien. Los espero ahí en la caravana. Muchas gracias. A ver, solamente para tener el dato correcto, eh, Tototlán, 23 de julio, 16 de julio, Tototlán, sí. 16 de Atotonilco en junio, la delegación de San San Francisco Francisco de de Asís. Asís. Así es. ¿Esto será en qué horario? De 9 de la mañana a 3 de la tarde. En las plazas
de En estos las lugares. plazas, así es, en la plaza pública, en la plaza principal, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí nos vemos, Perfecto, fiscal. ¿vale? Un Agradezco abrazo el para favor de todos. su Hasta luego. atención. Hasta pronto. Nos Hasta vemos. luego. Gracias.